Total, ¿cuánto se ha retirado? Casi 89.000 millones de soles. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Kluger Castillo, analista económico, financiero y previsional. Señor Kluger, ¿cómo está? Por tener la oportunidad de estar con ustedes en tu primer programa. Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Eres una profesional de una buena universidad, por lo tanto el resultado debe ser correcto para este programa. Muchas gracias. Hablar de las AFPs es un tema para muchos tabú. Yo lo vengo tratando esto desde el año 99. Quiere decir que en agosto cumplo 25 años tratando el tema de las AFPs. Las AFPs se iniciaron, porque ese es su origen, ¿no?, en el año 1992, diciembre. ¿Ya? En diciembre se salió la ley, un decreto de ley, porque era el gobierno de facto de Fujimori. Entonces, ese gobierno sacó un decreto de ley por lo cual se creó las AFPs. O sea, las AFPs se crearon en un gobierno de facto. Segundo, ¿cuándo empezó a funcionar las AFPs? Funcionó a partir de junio del año 93. ¿Cuáles eran las prohibiciones? Eran 8, ahora son 4. Así es, correcto. ¿Cuáles eran las prohibiciones que se hicieron en ese momento? Las prohibiciones eran de que ningún banco debería tener AFP. O sea, ningún banco. ¿Qué pasó? Eso, lógicamente, con el tiempo se cambió. Y luego teníamos que el Banco de Crédito tenía una AFP, el BBVA tenía otra AFP y Scotiabank, ¿no?, tiene otra AFP. O sea, eso, lógicamente, basado en normas legales, porque acuérdate que todo lo que hace el AFP es legal. Así es, no podemos decir que nada de lo que haga ellos es ilegal. Eso no lo podemos decir. Así es. Todo lo hacen legal. Y hay que recordar, señor Kluger, que esto es una entrevista, pero además queremos conversar con los seguidores del programa. Si alguien desea llamar, son bienvenidos a poder comunicarse a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Si llaman de repente para debatir alguna idea de usted, bienvenido, lo podemos conversar, algún testimonio, y a la expectativa de poder saber si retiramos o no nuestro dinero de las AFPs. Algo importante es mencionar lo que han dicho los principales actores políticos y económicos. El ministro de Economía, José Ariza, ha salido a decir inmediatamente de que 4.9 millones de afiliados tienen menos de una UIT, es decir, menos de 5.150 soles, y 2 millones de afiliados tienen cero, no tienen más dinero. Es correcto porque él tiene la data, ¿no? Él tiene la data a través del vice de Economía, que tiene una dirección general nacional que justamente ve el tema de pensiones, ¿no? Yo creo que la situación de los retiros, que han habido 6 retiros anteriores, este es el 7º retiro, sobre todo los que se dieron a través de leyes, ¿no? A través de leyes, por ejemplo, la 31017, ¿no?, se retiró 19.000 millones. Voy a decirlo en forma genérica, redonditos. En la ley 31068 se retiró más de 9.000 millones. En la ley 31192 se retiró más de 32.000 millones. Y en la ley 31748 más de 22.000 millones, ¿no? Total, ¿cuánto se ha retirado? Casi 89.000 millones de soles. Se ha retirado del fondo. Entonces, oye, pero es su plata. Sí, es su plata, es correcto, es su dinero. Pero esos retiros, esas inversiones, porque ese dinero se invierte. Se invierte en el corto, mediano y largo plazo. Normalmente, para darle más rentabilidad, se invierte en el mediano y el largo plazo. Entonces, cuando hay un retiro, porque tú no sabes cuántos van a retirar, tú dices, ¿cuántos podrían retirar? Hay una proyección, según lo que dice Giovanna Priale, que es la presidenta de la Asociación de AFPs, de que si este 7º retiro es aprobado en el Pleno del Congreso, podría ser el miércoles, todo depende de mañana, 7 millones de afiliados se quedarían con 0 soles en sus cuentas bancarias. ¿Y cuál es el argumento que tienen los principales actores políticos, económicos, los dueños de las AFP, etcétera, incluso de instituciones oficiales, que se está desnaturalizando el concepto de lo que significa una AFP, porque una AFP, el retiro no significa un Reactiva Perú, no es una inyección económica, sino es el fondo para tu jubilación y para tu vejez. ¿Cuál es su opinión? Es irresponsable realmente plantear un retiro para todos. Es totalmente irresponsable. Se lo digo a alguien que somos justamente uno de los forjadores del 95.5. ¿Ya? Cuando estaba Jaime Delgado de congresista, justamente lo apoyamos para que salga esa ley. Entonces, eso, hoy en día, otro retiro más, me parece totalmente irresponsable. Para quien sí sería conveniente y sería necesario y sería, sí, una cosa muy buena, para aquellos que están desempleados. Entonces, aquellos que están desempleados, más de 6 meses, por decirte un ejemplo, ¿no? Puede ser menos, más de 3 meses, no sé.
Pero te pongo un ejemplo, más de 6 meses, para ellos sí es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque es su recurso, su dinero, que sí les ayudaría a salir de una situación para que creen alguna microempresa o, si no, cubran alguna obligación que los esté atando, ¿no? Y el siguiente paso es la educación financiera, que lamentablemente no existe en nuestro país. Saber qué hacer con tu dinero, saber qué me conviene. Lo saco, lo pongo en una caja, lo pongo en un banco, hago un negocio, invierto en la educación de mis hijos, invierto en construir una casa y alquilarlo. Creo que ese es el siguiente paso que nos corresponde, además como medio de comunicación. Sí, tenemos una característica. Los peruanos normalmente son emprendedores. La mayoría son emprendedores, la mayoría, ¿ya? Hay personas que no son emprendedoras, que no les gusta hacer negocios, ¿no? Ellos, por ejemplo, no deberían retirar, ¿no? O sea, salvo que lo necesiten para una necesidad prioritaria. Pero en sí, el retirar tantas veces hace que el fondo que ya tenía invertidos en el mediano y largo plazo, eso lo tengan que liquidar hoy. Si tú haces un contrato para 1, 2, 5, 10 años y lo tienes que retirar hoy, hay castigos. Y ese castigo, ¿qué hace? Que tu fondo caiga, que tu fondo se perjudique y caiga. Dice, pero ¿cómo es posible que se haya retirado mi fondo? Porque justamente están retirando algo que está en el mediano, en el largo plazo. Y eso no debería retirarse, porque eso justamente, el horizonte para invertir es del mediano y largo plazo, para que le rentabilice. Porque si tú todo lo pones en el corto plazo, la rentabilidad es mínima. Eso mismo. Sin embargo, los cálculos que hacen muchos expertos que están a favor de ese retiro es cuánto necesito acumular durante mi vida laboral para poder tener una pensión de 500 a 600 soles. Claro, ¿Y qué pasa si no llego a acumular ese presupuesto? ¿Qué pasa si gano un salario mínimo? ¿Cómo voy a poder tener una pensión digna y en este país donde todo se encarece cada año, vivir con 500 soles es imposible? Yo he analizado 2 temas ahí, ¿ya? El tema número 1 es, primero, aquellos afiliados mayores de 40, 50 años que fueron afiliados por X motivo, los afiliaron y que tenían un fondo muy pequeñito, lógicamente iban a tener una pensión miserable. Entonces, ellos nunca debieron afiliarse a la AFP. Sin embargo, el tema comercial les ganó. Segundo, ¿qué también afecta al fondo y a la pensión? Son las pérdidas de malas inversiones. Malas inversiones que hacen las que hace AFP. la administradora. Pero lo peor de todo esto es que no tienen sanción. Son inimputables. ¿Y por qué no tienen sanción? Porque no hay una buena supervisión. ¿Y quién es el encargado de supervisión? La SBS. Entonces la SBS no está cumpliendo con su función. No está cumpliendo con su función. Así es. Vamos a recibir las llamadas del público. Saben que pueden comunicarse en este espacio de diálogo, conversación, debate, consultoría a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Son las 11:19. Muy buenos días. Muy buenos días. Les saludo Sandra de Magdalena. Sandra, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Señorita, yo tengo varias preguntas. Las voy a hacer breve, aprovechando que está ahí el señor consultor. Primeramente, si aprueban esto del 7º retiro, discúlpeme, estamos en una recesión primero. Segundo, aquel que no quiera, no lo saca. Simple, creo que eso es mucho más importante. Segundo, ¿cómo van a evaluar la AFP hasta los 110 años? Creo que nos evalúan para podernos dar una pensión. Otro, señorita, ellos nunca pierden, nunca. Si nosotros perdemos en nuestros fondos lo que ellos invierten, siempre ganan. Y otro, ahora, el detalle, cuando una persona es soltera o es viuda, queda viuda, las AFP le dan una pensión creo que de 10 soles. Y por último, si hay una renta vitalicia que dicen ellos, la última vez salió el jefe de la AFP diciendo que si uno se afilia o no sabiendo de repente la renta vitalicia, si fallece el titular, se quedan con el dinero. Eso lo ha dicho el mismo jefe, el presidente de la AFP. Muy bien, vamos a acumular otra llamadita y estamos perfecto, apuntando las preguntas. Muchas gracias por comunicarse con Exitosa. Hola, buen día. Bueno. Hola, buen día. Buenos días, por favor, yo quiero aprovechar la presencia de su entrevistado para decir lo siguiente. Tenemos un Congreso totalmente populista y no quisiera usar un término más crítico, que no conoce la realidad de la AFP. Yo ya soy un beneficiario de la AFP que he sabido administrar mis fondos y gracias a ello actualmente tengo un ingreso por una inversioncita que hice
y también tengo asegurado una pensión vitalicia a futuro, considerando que puedo vivir más allá. Ese hecho no están tomando en cuenta nuestros congresistas, entre comillas. Yo no sé qué piensan o qué tienen en el cerebro. Les están haciendo daño a las personas. Pasado de acá unos 20 años, gente que supere los 65, ¿de qué va a vivir? No va a recibir ni un sol. Tendrá que pedir limosna en la calle. Eso no están entendiendo estos congresistas que más están defendiendo su vida corrupta y su vida de aprovechamiento del Estado. Muchas y felicito a su entrevistado cuando habla con la verdad. Claro que sí, desde el punto de vista técnico. Eso es lo importante de recibir llamadas, porque tenemos dos puntos de vista completamente distintos y enriquece la conversación. Vamos con la primera comunicación. Perfecto. Que habla de la rentabilidad de las AFPs. Sí, Sandra, ¿no? Habla de que la edad de pensión es 110 años, no le falta fundamento, es verdad, ¿no? Eso, por ejemplo, debería corregirse, ¿no? Debería corregirse los cálculos porque eso aplica a la pensión. Y ojo, cuando salió el 95.5, los cálculos de cómo calculabas tu pensión era aproximadamente, ya una cifra redonda te voy a dar, era dividir tu fondo entre 200, ¿ya? Cuando sale la ley 95.5 por competencia, porque es una competencia, es una alternativa, eso se incrementa, o sea, entre comillas, se incrementa la pensión porque se divide entre un factor, un divisor menor, 180. Entonces, hoy en día tu fondo lo divides entre 180 aproximadamente, si no tienes muchos hijos, si no tienes... O sea, todo tiene mucho condicionante, pero en general, ¿no? Eso hace de que esto compitas, y al competir lo que ha hecho es de que mejoren la pensión. Hoy en día es mejor que antes del 95.5. O sea, te imaginas cómo era antes, ¿no? Sin embargo, es cierto, según las cifras de la SBS, que al cierre del 2023, las 4 aseguradoras, bueno, las 4 AFPs, han ganado cerca de 486 millones de soles solamente por las comisiones. Es decir, se enriquecen. ¿Y qué pasa con el fondo de los afiliados? Eso fue un problema que la gente de izquierda en el gobierno de Humala no entendió, ¿ya? Yo fui al Congreso, le dije, están equivocados ustedes, porque están aplicando una comisión sobre tu saldo de tu fondo. Eso significa que te voy a cobrar todos los santos años, todos los santos meses, sobre lo que ya me cobraste. Entonces, eso fue un error garrafal y eso tiene que ser corregido con una ley. O sea, yo estoy en contra de esa comisión por saldo, porque esa comisión por saldo es para que toda la vida te cobren. Entonces, eso hace de que ellos tengan unos excedentes de ganancias. Tanto así, mira, que cuando la AFP Horizonte fue vendida a dos AFPs, a Prima y a Profuturo, perdón, a Integra y a Profuturo, cuando se vendieron a esas dos AFPs, no se vendieron por el capital social, se vendieron por los flujos futuros. O sea, porque iban a tener utilidades futuras. O sea, eso es propio, ¿no?, de un negocio de timba, ¿ya? Entonces, eso... Mira, si tú lo haces el cálculo, ¿cuántas veces del capital pagaron por la empresa? 50 veces. O sea, lo que habían invertido de capital, 50 veces, multiplicado por 50 veces fue lo que le pagaron a AFP Horizonte para que puedan transferirse a las dos AFPs. Y eso no lo tienen en una cuenta de provisiones. Entonces, todo esto, hay muchas cosas que se han hecho mal con la venia de la SBS. La SBS nunca ha cumplido su función a cabalidad, ¿no? Y quería añadirte algo más, porque la señora tiene razón, ¿no? Las utilidades son importantes, pero esas utilidades solamente son por la comisión. Entonces, si nosotros atacamos la comisión... ¿Y cuántas comisiones existen, señor Kluwer? ¿Cuántas comisiones existen? Existen dos tipos de comisiones, por remuneración y por saldo, cuando debería existir una sola. Para mí, la mejor es la remuneración, porque ya no te cobran más, mientras que el saldo te van a cobrar permanentemente, o sea, te cobran sobre lo que ya te cobraron. O sea, eso es terrible, pero la gente de izquierda no entendía eso, ¿no? Por más que les explicaba, no entendían eso. Les decía, eso les hace daño a los afiliados, ¿no? Pensaba que yo defendía a la empresa. No, al revés, estoy en contra de las empresas porque eso lo va a ayudar y esas son las utilidades que tienen ellos, ¿no? Y ya la segunda llamada, bueno, ha sido en contra de la decisión del Congreso, lo que podría pasar el día de mañana en Junta de Portavoces. No, hay una parte de este señor, no me dijo su nombre, de renta vitalicia. En la renta vitalicia, lamentablemente,
Cuando uno hace renta vitalicia significa que mi propiedad de los fondos, de mi fondo, se lo entrego a una compañía de seguros. Ahí no hay nada que hacer, ahí no vas a poder reclamar, porque eso ya es propiedad de la compañía de seguros. La compañía de seguros te va a pagar hasta el último día de tu vida, ¿no? A ti y a tus herederos, si has quedado así, ¿no? Pero ya no hay nada más que hacer. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente por ahí. Muy bien, tenemos una última llamadita. Señor Kluber, le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Bienvenido, exitoso. Sí, lo aló. escuchamos. Mira, no sé si el señor... ¿Aló? No sé si me Sí, están lo escuchando. escuchamos. Estamos en vivo. Bienvenido. Sí, mira, no sé si el señor que lo están entrevistando realmente es uno de los más... Es uno de los más que lo están como esos economistas. ¿Aló? Hola. Sí, lo escuchamos. Sí, pero no sé, se está escuchando otra voz ahí, pues a otra persona. Yo estoy esperando hace rato. ¿Cómo es eso? Muy bien, señor. Hemos escuchado ya cuál es su mensaje y entiendo que critican su postura. Voy a hacerle la pregunta final. ¿Qué debería pasar mañana en Junta de Portavoces? ¿Está a favor o en contra de este séptimo Antes de retiro de las contestarte, yo AFP? quería hablar de algo, ¿ya? Hay un tema importante que es la cultura previsional. La cultura previsional, hay hasta una ley. Los colegios tienen que formar a los chicos en la cultura previsional. No los forman. La cultura financiera que hace la SBS, contrata, el Banco de Crédito contrata... O sea, ¿qué cosa cree que van a dar en contra del banco? O sea, es absurdo, ¿no? ¿Quién Pues lo sí, tiene parte. que manejar? Lo tienen que manejar justamente los partidos políticos que tienen recursos, lo tiene que manejar ¿quién? Los ministerios que tienen recursos para darle cultura, conocimiento a las personas y ellos sepan tomar las decisiones. Los colegios, las universidades, los partidos políticos tienen que hacer eso. Ahora, ¿qué esperas? ¿Qué se debe esperar para mañana? Yo les digo, en mi opinión personal, ¿no? De acuerdo a los años de experiencia que tengo en esto, yo creo que no se debe aprobar en las condiciones pactadas. Así como está, no. Sí se debe aprobar una ley de retiro para los que están desempleados. Que sea entre 3 y 6 meses, que eso lo manejen, lo decidan, pero sí, a ellos sí hay que apoyarlos. El tema de AFPs es un tema muy técnico, no es un tema político. Cuando tú lo tratas políticamente, lo que pasa es de que esto se transgrede y se convierte en populismo. O sea, para mí es bien fácil apoyar, decir sí, que retire. No, es que ser irresponsable. Y con esto acabo. Cuando a mí me ha tocado exponer en la minera, ¿no? Yo les digo que a ellos lo mejor es la AFP. Cuando me ha tocado ir a un colegio, le digo, lo mejor es no estar en la AFP. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber diferenciar quién es el afiliado, qué es lo que necesita el afiliado. Así es, y eso señor lamentablemente pisa callos, ¿no? Muchas gracias. Lo invitamos para una siguiente oportunidad encantado, porque hay que cuando hablar quieran. sobre los fondos, sobre las comisiones, el ABC, lo que significa las AFP. Cuando Muchas quieran. gracias a Fernando Kluber Castillo, analista económico, financiero y previsional con 25 años de Independiente. experiencia.